Hola, bienvenidos a este análisis sobre el conflicto híbrido en Siria. Hoy exploraremos las complejidades de esta guerra que ha sido marcada por la combinación de tácticas convencionales, la intervención de actores internacionales y el impacto devastador en la población civil. Acompáñame mientras desglosamos los elementos clave que han dado forma a este conflicto y su relevancia en el contexto global actual. Mi nombre es Ana Sofía Bello y les voy a contextualizar de cómo inició la guerra de Siria. Esta se originó en el contexto de la Primavera Árabe, que fue un movimiento de protestas que comenzó en 2010 en varios países árabes, en donde buscaban reformas políticas, de derechos humanos y el fin de regímenes autoritarios. En Siria, las manifestaciones comenzaron en marzo de 2011, inspiradas por el deseo de cambio y la creciente insatisfacción del régimen de Bashar al-Assad, que había estado en el poder desde el año 2000. Las protestas inicialmente fueron pacíficas, con ciudadanos exigiendo reformas democráticas, la liberación de prisioneros políticos y el fin de la corrupción. Sin embargo, la respuesta del régimen fue violenta, utilizando la represión y la fuerza militar para sofocar las manifestaciones. Esta brutalidad desencadenó una escalada de la violencia y llevó a la formación de grupos armados de oposición, marcando el inicio de un conflicto armado. A medida de la guerra civil se intensificó. Siria se convirtió en un campo de batalla para diversas facciones, incluidas fuerzas rebeldes, grupos extremistas y el ejército gubernamental. La intervención de actores internacionales como Rusia e Irán en apoyo del régimen, Estados Unidos y otros países en apoyo de oposición complicó aún más esta situación. La guerra ha resultado en una devastadora crisis humanitaria con millones de desplazados y un alto número de víctimas civiles, convirtiéndose en uno de los conflictos más complejos y trágicos del siglo II. Por otro lado, sobre el régimen de Bashar al-Assad, Se refiere al gobierno autoritario liderado por Assad, quien asumió la presidencia en el año 2000 tras la muerte de su padre, quien había gobernado el país durante 29 años. El régimen se caracteriza por varios aspectos claves como su gobierno autoritario, el control militar de seguridad y la guerra civil y el apoyo internacional. El gobierno autoritario, el régimen de Assad, es conocido por su falta de democracia, represión de la oposición política y violaciones de los derechos humanos. La oposición política ha sido sinceramente silenciada y muchas voces críticas han sido encarceladas o eliminadas. El control militar y de seguridad. El régimen mantiene un fuerte aparato de seguridad y militar que controla diversos aspectos de la vida en Siria. Esto incluye múltiples agencias de inteligencia que vigilan a la población y reprimen cualquier forma de disidencia. La guerra civil. El régimen de Assad ha estado en el centro de la guerra civil siria que comenzó en 2011. La respuesta violenta del gobierno a las protestas pacíficas iniciales llevó a un conflicto armado prolongado que involucró a múltiples actores internos y externos. Otro aspecto es el apoyo internacional. Assad ha recibido apoyo militar y financiero de aliados como Rusia e Irán, lo cual le ha permitido mantenerse en el poder a pesar de la presión internacional y de las sanciones. La crisis humanitaria. Bajo el régimen de Assad, Siria ha enfrentado una de las peores crisis humanitarias del mundo, con millones de desplazados y un alto número de víctimas civiles y de destrucción de la infraestructura. Negociaciones y resolución del conflicto. esto también hace que el conflicto en Siria sea un claro ejemplo y un efecto de un conflicto híbrido caracterizado por la combinación de diferentes tipos de enfrentamientos y tácticas. La guerra convencional y no convencional. Las fuerzas del gobierno sirio han utilizado tácticas militares convencionales como bombardeos y asedios. Al mismo tiempo, grupos rebeldes han empleado tácticas de guerrilla, emboscada y ataques suicidas. El conflicto involucra una variedad de actores, incluidos el gobierno sirio, grupos rebeldes moderados, yihadistas como el Estado Islámico ISIS y el Frente al-Nusra, así como fuerzas kurdas. Además, potencial extranjera como Rusia, Irán, Estados Unidos, Turquía, que han intervenido apoyando a diferentes facciones. Todas las partes han utilizado campañas de propaganda y desinformación para influir en la opinión pública tanto a nivel nacional como internacional. Esto incluye la manipulación de información de redes sociales y medios de comunicación. Han habido uso reciente de ciberataques para desestabilizar al enemigo, robar información y propagar propaganda falsa. Estos ataques han sido llevados a cabo tanto por actores estatales como por